Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Alma Misionera Play. Yo soy Carlos y me da muchísimo gusto recibirlos en este nuevo episodio de su podcast. Bienvenidos. Y bien, este domingo vamos a reflexionar las lecturas correspondientes al tercer domingo del Adviento, ciclo A. La primera lectura corresponde al profeta Isaías. La segunda lectura la vamos a escuchar de la carta del apóstol Santiago. Y el Salmo 145 va a decir: Ven, Señor, a salvarnos. Mientras que el Evangelio corresponde a San Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 11. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten de lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero, para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Bautista proclama en el desierto de Judea: ha llegado el reino de los cielos. Prepararse para este gran acontecimiento requería una conversión, arrepentirse del mal cometido y enmendar toda conducta inicua. El signo visible de este arrepentimiento y deseo de llevar una vida nueva era el bautizo que él ofrecía en las aguas del río Jordán. El bautismo de Juan simbolizaba sepultar la vida antigua, una vida de pecado, para renacer a una vida de justicia. Muchos, movidos por la prédica ardorosa de Juan y llevados por un deseo sincero de conversión, acudían a él para recibir este bautismo de conversión. En su prédica, Juan no dudaba en denunciar abiertamente el pecado y el mal que veía en el pueblo de Israel. De esta denuncia no se libró ni siquiera Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Su padre había mandado construir el fastuoso templo de Jerusalén, cuyas piedras y exvotos admiraban los discípulos de Jesús. Era también su padre quien había mandado matar a todos los niños de Belén, menores de 2 años, a fin de eliminar al niño Jesús. Tenía por hermano a Arquelao y por medio hermano a Herodes Filipo. Al morir su padre, el emperador Augusto le otorgó la tetrarquía de Galilea y Perea. El tetrarca Herodes, para escándalo público, repudiando a su esposa legítima, había tomado por mujer a Herodías, la mujer de su medio hermano Herodes Filipo. Juan no cayó,
le decía: no te es lícito tenerla. Por instigación de Herodías y para acallar su incómoda voz, Herodes mandó aprenderlo, y aunque le hubiese preferido matarlo, no lo hacía por temor a la sublevación de la gente que lo tenía por profeta. Herodías, que también quería verlo muerto por el odio que le tenía, no podía cumplir su inicuo deseo. Imaginamos que de muchos modos y maneras le habría insistido a Herodes para que lo mate, pero a él le bastaba tenerlo encarcelado. Y es durante este encarcelamiento que Juan, al oír hablar de las obras del Mesías, mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Llama la atención que quien manda a sus discípulos a hacer esta pregunta es el mismo que poco antes, cuando bautizaba en el Jordán, había dicho de él: este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo, y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Es de él de quien había dado incluso testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y también lo habríamos escuchado diciendo: yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. ¿Por qué entonces manda a preguntar ahora a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Conviene entender que para ese momento Juan tenía muchos discípulos y ejercía una fuerte influencia sobre multitudes. Y, como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Mesías. Juan, no cabe duda, era un personaje muy importante, pero ¿era él el enviado de Dios? Juan sabía perfectamente que Jesús era el Mesías. Pero ¿cómo hacer para que sus discípulos y seguidores entendieran que el Señor Jesús, y no Él, era en realidad Cristo? ¿Cómo disminuir Él para que creciera Jesús? Coinciden los padres de la Iglesia en afirmar que si Juan envía a sus discípulos con esta pregunta, no es porque Él dude, sino para que sus discípulos crean que Jesús es el Mesías esperado para Israel. ¿Y qué mejor que el testimonio de las mismas obras? Por ello el Señor Jesús responde: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. En él se cumple lo que Isaías había anunciado: miren a su Dios, viene en persona a salvarlos. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Él es el Mesías, es Dios mismo que viene a salvar a su pueblo, y con él ha llegado el tiempo de una nueva creación caracterizada por el reflorecimiento exuberante de todo aquello que se encontraba muerto, seco y estéril. Dichoso el que no se escandalice de mí, dirá el Señor. Dichoso el que acepta que Él es verdaderamente el Mesías, el Cristo, el único Salvador del mundo, y que fuera de Él no hay otro Salvador. Vamos ahora con algunas luces para la vida cristiana. Filipenses 4 del 4 al 5 nos dice: estar siempre alegres en el Señor, estar siempre alegres. El Señor está cerca. ¿No es propia la alegría en el corazón de aquellos que experimentan esa cercanía y presencia del Señor? En este tercer domingo de Adviento, la Iglesia toma las palabras del apóstol y nos invita a llenarnos de gozo. A un cristiano que por lo común anda triste o incluso amargado, le falta Cristo.
está terriblemente vacío, porque el Señor está ausente de su vida. Sin Cristo su vida se va consumiendo y marchitando poco a poco, hasta que la tristeza, el vacío, la desolación e incluso la desesperanza se apoderan de su corazón. En cambio, la presencia del Señor Jesús en el corazón humano es siempre fuente de vida, fuente de reconciliación, de paz, de amor auténtico y en consecuencia de una alegría profunda, serena, pero a la vez desbordante. En efecto, la alegría que los creyentes estamos llamados a experimentar, la alegría de saber que el Señor está cerca, de tenerlo con nosotros y en nosotros, es una alegría que no se puede contener, una alegría que por sí misma se difunde e irradia a los demás. Y aunque el cristiano en algunos momentos experimenta también la natural tristeza por los problemas, las pruebas o los sufrimientos que forman parte de esta vida, la confianza en el Señor, la serena alegría de saber que está cumpliendo el plan de Dios y la paz interior no lo abandonan. Habría que preguntarnos y cuestionarnos si al vernos sin esta alegría que brota de andar en la presencia del Señor, muchos se hacen la idea de que la vida del cristiano es una vida triste, aburrida y que el cristianismo solo produce personas amargadas. No son pocos los que por otro lado se sorprenden tanto cuando se encuentran con un cristiano feliz. Se impresionan profundamente ante tanta alegría que una persona o una comunidad de creyentes irradia y se cuestionan profundamente al no encontrar en otro lado una alegría tan auténtica y profunda. Al toparse con esta alegría se dicen a sí mismos: yo también quiero esa alegría para mí. El encuentro con un cristiano que irradia la alegría que encuentra en el Señor es no pocas veces el inicio de una conversión, pues una alegría que cuestiona a quienes en el mundo buscan tanto y no hallan esa verdadera alegría que colme sus anhelos más profundos. Sí, la alegría cristiana es la manera más convincente de atraer a otros al encuentro con el Señor. Es el anuncio más eficaz de la buena nueva que el Señor Jesús nos ha traído. Conscientes de esta verdad, procura mostrarte siempre alegre. Cuanto hagas, hazlo por el Señor y por amor a Él. Hazlo con alegría y no con disgusto, ni a regañadientes, quejándote y murmurando de todo. Aparta todo eso de ti. A veces tendrás que hacerte un poco de violencia, porque no estás con el mejor de los ánimos. Pero si haces ese esfuerzo y se lo pides al Señor, tu disposición interior irá cambiando y verás que incluso lo que te molesta e impacienta, lo que se te hace pesado, se te hará más ligero y llevadero. Claro que no se trata de fingir la alegría, pero tampoco podemos consentir estados de ánimos que se reflejen en actitudes cansinas, tristes, desesperanzadas, amargadas. Así pues, el empeño será doble, tanto externo como interno. Mientras procuro mostrarme siempre alegre, he de procurar también que el Señor esté en mí, para que esa alegría brote de mi corazón con profunda naturalidad. Para ello, una vida espiritual intensa, por la que aspiramos a estar en continua presencia de Dios, se hace necesaria para quien de verdad quiere experimentar e irradiar ininterrumpidamente la alegría y el gozo de tener al Señor en su corazón. Vamos alegres entonces, hermanos, a anunciar cuanto hemos visto y oído, a anunciar con alegría que Cristo vive en nuestros corazones. Y bien, hermanos, dejamos hasta aquí nuestras reflexiones de estas lecturas del tercer domingo del Adviento. Muchísimas gracias a todos por seguirnos escuchando y esperamos que pronto nos volveramos a encontrar en este espacio. Recuerden que nos pueden encontrar en las plataformas de Spotify, YouTube y Facebook.
y recuerden compartirlo con todos sus familiares y amigos. Yo soy Carlos y recuerden que todos tenemos un alma misionera.